Diga, hay riquezas. Y las riquezas están en ustedes. Pero las riquezas no se van a comenzar a soltar en su vida si ustedes, número uno, no tienen intimidad con el Padre. Algo que Dios quiere que la iglesia se refugie en la sala de Dios, porque Dios te está diciendo, mira entre las naciones, dentro de muy poco haré temblarla, dentro de muy poco haré cosas grandes que aún así no las creerán. No teman, no desmayen, mi espíritu estará en medio de ustedes. Y dice la versión internacional, y las riquezas llegarán aquí a este lugar. Las riquezas tienen que llegar a ustedes porque ustedes son hijos de Dios. Pero para que las riquezas comiencen a llegar, para que usted tenga mejores trabajos, para que usted pueda triunfar, para que usted pueda tener éxito, tiene que meterse en lo secreto con Dios. Yo le leí el libro de Isaías en el capítulo 33, versículo 13, que dice: oíd los que están lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, dice, conocer mi poder. La pregunta es, ¿dónde tú quieres estar? ¿En qué lugar quieres encontrarte con Dios? Yo les hice, y les voy a hacer un pequeño resumen, cuando Moisés se metía con Dios, dice que Moisés hablaba. ¿Cómo hablaba con Moisés? A ver si se acuerda, porque la verdad es que nosotros como iglesia tenemos que tener tres elementos muy importantes para que Dios traiga un avivamiento, para que Dios traiga una prosperidad en su vida. Y él diga conmigo, número uno, intimidad. Número dos, enseñanza. Número tres, compromiso. Pero para poder tener la enseñanza necesitamos tener intimidad con papá. Por eso Dios dejó los salmos, y en el Salmo 1 habla de algo muy importante, donde comienza a hablar y dice, resumiendo la palabra del Salmo, dice: bienaventurado el varón que se deleita en la ley de Jehová de día y de noche, y en ella encuentra su delicia, que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que no quedará, diga, quedará fruto a su tiempo, y su hoja no caerá. Pero esto es lo que me gusta: todo lo que tocare prosperará. Pero hay un secreto, diga, hay un secreto: meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Entonces vemos que Moisés entraba, hablaba cara a cara con Dios. Diga, cara a cara. Vamos, grítelo, cara a cara. Grítelo otra vez, cara a cara. ¿Por qué quiero que lo grite? Porque yo quiero que la palabra en usted se meta hasta sus huesos, se meta a sus tuétanos, se meta en sus pensamientos, se meta en sus poros, se meta en todo su ser. Que no seamos oidores nada más, sino que seamos hacedores de la palabra. Que no seamos como las olas del mar, que hoy entran, vienen y van, sino que seamos prontos para actuar. Si usted lee el libro de Daniel en el capítulo 11, versículo 32, inciso B, dice: pero los que conocen a Dios, dice, actuarán y se esforzarán. ¿Quiénes van a hacer eso? Los que conocen a Dios. Entonces vemos tipos de gente en la iglesia: la gente que viene de vez en cuando, la gente que viene por una limosna, la gente que viene por una sanidad. Pero hay un tipo de gente en la iglesia que son todos ustedes, y que quieren más de Dios, que tienen un deseo de Dios, que tienen una pasión por Dios, y es conocerle. Wow. Pero lo más importante es que nosotros entendamos que Dios nos quiere hablar, que Dios quiere quitar el velo que hay en nuestras vidas. Dios quiere darnos, diga conmigo, más. Salmo 25, 14. Mire qué tremendo. Puedes ponerlo ahí, Salmo 25, 14, Reina Valera, pero después me vas a poner la versión internacional. Y yo quiero que esa palabra usted se la guarde en su corazón. Que cuando salga de aquí, no se le olvide, sino que comience a hablar, comience a cantar de ella. ¿Qué dice? La comunión íntima de Jehová. ¿Qué dice? Vamos, léalo en voz alta. La comunión íntima con Jehová. ¿Es con quiénes?
Digan, los que le temen. Vamos, griten, los que le temen. Y a ellos, ¿qué dice? Hará conocer su pacto. Yo quiero que usted se grabe esto, porque la palabra, si vamos al libro de Proverbios capítulo 4 versículo 20, para que usted pueda entenderlo, dónde lo quiero llevar, porque Dios va a traer un avivamiento, Dios va a traer una revelación en su vida, donde usted va a poder conocer los 4 principios de Dios, donde Dios va a manifestarse con poder, con servicio, con revelación, va a poder conocer lo que es la ciencia, la sabiduría, el discernimiento de espíritu. Va a venir a la iglesia dones que se han perdido en la iglesia, que están aquí, pero que no se han manifestado. ¿Cuánta gente tiene visiones aquí? A ver, levante su mano, quiero verlos. Mira. A ver, ¿qué visión te dio Dios? ¿Qué has visto de Dios? ¿Y cuándo lo vas a hacer? Diga, ahora. Voy a comenzar ahora. Porque uno de los problemas es que Dios le da la visión a uno. Yo me recuerdo el día que yo comencé a ver y estábamos con mi esposa metidos en la habitación. Yo acababa de llegar y me acuerdo que mi esposa me dijo a mí, ¿dejaste la estufa encendida? Porque huele a comida. Yo le dije, no, yo no dejé la estufa encendida. Y de repente me dijo, Checho, me dijo, la casa se está quemando. Yo pegué un gran brinco, salté de mi cama y vi un incendio en la casa. Yo pensé que la casa se estaba quemando. Había un fuego que se paseaba de un lugar al otro lugar, se estaba moviendo. Yo comencé a decirle, Sandra, la casa se está quemando. Pero de repente sentí una pechada en el pecho que me hizo, cállate por favor, que Dios nos va a hablar. Y Dios nos comenzó a hablar. Vi las alas de Dios, vimos las alas de Dios, comenzaron a moverse de arriba y abajo. Era una ala gigantesca. De ahí se comenzaron a convertir en 3 alas arriba, 3 alas abajo. Comenzaron a jugar con nosotros y Dios nos comenzó a hablar. Yo me recuerdo que Dios le dijo a ella que así como el ángel había visitado a María, también la estaba visitando a ella, porque el hijo que había en su vientre iba a ser profeta y que iba a ser un nido de águilas en nuestro ministerio. Y nos mostró los ministerios pequeños, medianos, grandes, un ministerio poderoso, y nos dijo que nos teníamos que casar porque nosotros no estábamos casados, nos habíamos divorciado en el año 1988 nos habíamos divorciado, nos volvimos a casar otra vez. Mire qué tremendo todas las cosas que sucedieron. Pero Dios nos ordenó y nos dijo, tienen que casarse para que nadie hable mal de ustedes, porque voy a hacer un ministerio poderoso. Aquí Dios le está hablando a alguien que tiene que casarse, porque Dios le dijo, voy a hacer un ministerio poderoso en ti, un ministerio poderoso en ella, y los llevaré a las naciones, los van a conocer. No se preocupen, porque van a estar con pequeñas iglesias al principio, después con medianas iglesias, después con grandes iglesias, y yo los llevaré hasta los confines de la tierra. Claro, si mi esposa se los cuenta, se los va a contar más despacio, son 2 horas. Pero lo que les quiero decir, yo solo se los resumo. Diga, Dios va a despertar un ejército de mujeres que está apagado todavía, que está humeando, pero el fuego se va a encender en este lugar. Yo tengo una visión ahorita, yo puedo ver casi 400 a meter, porque veo un ejército de mujeres aquí recibiendo, profetizando, adorando. Wow, qué tremendo lo que veo. Diga, Dios va a hacer algo grande aquí dentro de muy poco tiempo. Dios les va a sorprender con esto, porque Dios quiere hacer cosas grandes. Diga, cosas grandes. Entonces, yo lo que les quiero decir, cuando una persona está en lo secreto con Dios, Dios habla. Diga, Dios habla y Dios responde. Hoy les quiero enseñar, número 1, que jamás va a venir una revelación a tu vida si no estás en lo secreto con Dios. Y Dios quiere manifestar su poder. A mí me dijo el Señor, dice el Señor, que el lugar donde Él te pasa, vas a ver una gloria mayor. Porque la gloria de la segunda casa será mayor que la primera. Salmo 25:14
versión internacional, ¿la tenés? Ok, yo la voy a leer. Dice, bueno, yo me la sé de memoria. Dice que los que hacen amistad con Dios son los que le honran. Escuche bien. Aquí dice los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dice, y a ellos, dice, les hará Dios prosperar. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Entonces yo veo cosas que Dios quiere hacer. En el libro de Apocalipsis capítulo 4, en el versículo 1. Yo quiero que vea usted las personas que mantienen una intimidad con Dios. Dios le va a mostrar aún el futuro. Qué tremendo eso, ¿verdad? Diga, el futuro. Dice, después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de ¿qué? Cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos. Qué tremendo eso, ¿verdad? Dice que había relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono, ¿qué dice? Ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de olores delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un, léalo, ¿cómo era el primer ser viviente? Semejante a un león. Y el segundo, diga, un becerro. Y el tercero, a un hombre. Y el cuarto, diga, un águila. Yo hoy quiero hablarles, hermano, de las caras de Dios. Diga, Dios tiene caras. Pero me llama la atención que la primer cara que Dios muestra a este hombre que tenía revelación, diga, es la cara de un león. Y yo le pregunté a Dios, ¿por qué la cara de un león? Porque yo quiero predicarle lo que he oído de Dios. Y Dios me dijo, el león es un rey, número 1, diga, rey. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 que nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido de Dios, sacados de las tinieblas y trasladados a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, una de las cosas que la iglesia debe de entender, que no somos cualquier cosa. Diga, somos linaje escogido, somos realeza santa. Dios nos puso en esta tierra. Puede ser que tú andes vestido no tan bien hoy, pero tu condición no va a ser la misma siempre. Tu condición va a cambiar desde el primer momento en que tú le creas a Dios, que una de las caras que Dios te da, que Dios penetra en tu corazón, en tu espíritu esta mañana, donde Dios te está impartiendo y Dios te dice, tú
tienes la cara del león en tu vida y desde ahora en adelante tienes que caminar como un león. Yo no sé si usted ha visto a los leones cuando caminan con esa melena peluda, mi hermano, y cuando avanzan con una furia tremenda. No le tienen miedo a nada. Si usted ve un león, no le teme ni tan siquiera a un elefante. El león no tiene temor. La iglesia no debe tener temor. La iglesia tiene que caminar como Dios dice, con poder, con amor, con dominio propio. La iglesia tiene que levantarse y comenzar a rugir como un león. Yo quiero decirle, mi hermano, que no ruja usted como ruge el diablo, porque el diablo ruge para producir maldad, para infundir temor a los hombres. Pero los hijos de Dios, nuestros colmillos no son como los leones de la tierra, ni como los leones, ni como el diablo, ni como Satán, sino que nuestros colmillos, tienen risa en nuestra boca. ¿Por qué? Porque el león de la tribu de Judá tiene gozo. Y una de las cosas que la iglesia debe tener siempre, es el gozo de Dios, que es nuestra fortaleza. Por eso cuando alguien venga contra ti, no le enseñe los colmillos satánicos de la furia, de la ira, del pleito, todas estas cosas que son contra el Espíritu, sino que muéstrale el fruto del Espíritu Santo que debe estar en tu cara siempre. Aunque pases momentos difíciles en tu vida, tu cara debe sonreír. Aunque te grite el marido. Yo me recuerdo cuando estábamos y pasando momentos difíciles en la vida. Cuesta sonreír. ¿Verdad que sí? Mire la cara al otro. Dígale, ¿qué cara andas hoy? Él le va a mostrar qué cara anda hoy. Míreme. Ese debe ser nuestro ejemplo. Aunque pasemos en valle de sombra y de muerte, no tendremos temor alguno, porque su bastón y su cayado nos infundirán aliento. Me sentarás en mesa de mis adversarios. Podemos estar sentados en mesa de nuestros adversarios, pero Dios dice que ahí en la mesa de los adversarios va a ungir nuestra cabeza con aceite hasta que nuestra copa esté rebosando. Mi hermano, en la iglesia tiene que estar rebosando de alegría, aunque pase momentos difíciles en su vida. No le dé pies al diablo, que el diablo no lo alcance, sino que pásele por encima, porque hay una cosa poderosa que se llama fruto del Espíritu Santo, que es el gozo de Dios, que es nuestra fortaleza. Los leones de Dios no rugen, los leones de Dios sonríen, se gozan. Por eso el apóstol Pablo decía en el libro de los Filipenses, metido en la cárcel: gozaos y regocijaos en el Señor siempre. ¿Y a dónde estaba Pablo? Preso. Cuando a Pablo lo latigaron y lo golpearon y lo metieron al foso, lo metieron al cepo, se puso a llorar. Se puso a llorar ahí. ¿Qué hizo Pablo cuando estaba metido en el foso, cuando estaba metido en el cepo y preso? Y después de haber hecho un milagro, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Cantaba himnos y cánticos de alabanza a Dios con toda su fuerza, porque Pablo tenía la cara de león. Él no estaba triste, él cantaba de alegría. ¿Y saben por qué cantaba de alegría? Porque había sido azotado por causa de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Imaginen nosotros que vamos a dar una palabra y nos salga el hermano con el machete afilado. Por eso yo quiero que usted encuentre las palabras. Proverbios capítulo 4, versículo 20. Yo quiero que usted entienda, mi hermano, que cada palabra, si usted la encuentra, la palabra le va a dar a usted vida. Diga vida.
y va a darle a usted medicina y salud para su cuerpo. Dice 4:20, Proverbios 4:20. Habla Dios y comienza a hablarle y le dice, hijo mío. Mire qué tremendo esto, como Dios le habla a la iglesia, porque Dios quiere, diga, Dios quiere que cambie la cara. ¿Ah? Tremendo eso, ¿eh? Vamos, profetícele, diga así con el dedo del profeta, cambia la cara. Qué tremendo, tenemos que cambiar las caras. Por eso Sandrita cuando me ve enojado a mí me dice, cara de león, cara de león, cara de león. Qué tremendo si en la familia, en los matrimonios, que nos estemos gritando y de repente el otro, la palabra le quedó metida aquí adentro y el Espíritu Santo le trajo el recuerdo y en vez de contestarle al marido le dice, cara de león, cara de león. ¿Qué dice? Hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Vamos, léalo conmigo, porque yo quiero que la iglesia tenga palabra. La iglesia debe tener palabra. Ya le voy a explicar por qué tiene que tener palabra. Porque una iglesia que no tiene palabra es una iglesia débil, es una iglesia que no tiene conocimiento. El libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 dice, mi pueblo padece por falta de enseñanza. Y la enseñanza debe ser algo tremendo en la iglesia. Algo que yo veo que viene aquí, mucha enseñanza. Y enseñanza apostólica y profética. ¿Por qué? Porque Dios los va a llevar a un nivel tremendo. Su pastor, alístese, porque su pastor va a ser llamado a las naciones a predicar el evangelio. Y aquí se van a levantar líderes poderosos que van, en vez de que la iglesia baje, la van a multiplicar por causa de la enseñanza. Dice versículo 21. Versículo 21. Porque son vida. ¿Qué dice? Porque no se aparten de tus ojos. Diga, no se aparten de mis ojos las palabras. Que no se aparten de mis ojos, que Dios tiene una cara que es la cara del león. No se aparte de mis ojos, que no lo olvide, que no olvide sus razones. Que yo tengo que guardar esa palabra, ¿a dónde? ¿A dónde? Diga, en medio de mi corazón. Versículo 22. Y aquí viene el secreto. Diga, aquí viene el secreto. Y estas cosas no las vas a poder obtener si no estás bajo las alas de Dios. Porque puedes leer la palabra una y otra vez, pero si no hay revelación de la palabra, lo que vas a tener es una gran cabezona con mucho conocimiento. Pero si estás metido en las alas de Dios, vas a tener una gran cabezona y una gran sonrisa en tu cara, porque nada ni nadie te podrá hacer frente. Nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa criada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque guardado en mi corazón. ¿Ya se les olvidó? Diga la palabra. Por eso yo quiero que usted entienda que cada vez que usted lee la palabra, no se está muriendo. Diga, está viviendo. Y uno de los problemas es que a la gente no le gusta leer. ¿Verdad que no le gusta leer? ¿Cuánto le gusta leer? Mire, qué poquitos. ¿Verdad que poquitos le gusta leer? Y me preocupa que los danzadores y los alabadores no levantaron la mano. Tampoco les gusta leer. Porque imagínense a alguien cantando aquí que no tiene palabra. Diga, tenemos un artista, pero no un adorador. Diga, los leones deben de tener autoridad. Y la autoridad viene cuando hay palabra. El Espíritu Santo no va a pelear, hermano, contra tu enemigo si no hay palabra. Porque el Espíritu Santo con lo único que pelea es con la espada. Y la espada es
la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Y a dónde está eso? ¿A dónde? En la Biblia, ¿pero a dónde? No, en Efesios. Léalo. Léalo, ahí habla de toda la armadura de Dios. Y al final habla que el Espíritu Santo pelea con la espada, que es la palabra. Diga, la cara del león te va a dar gozo, pero también la cara del león te va a traer autoridad. Wow. Yo sé cuando un hombre produce una palabra y trae autoridad, porque ha estado metido bajo las alas de Dios. Nadie puede tener autoridad de Dios si no está metido bajo las alas de Dios. Tú puedes hablar la palabra, puedes enseñar la palabra, pero nada va a pasar si no estás metido. Cuando Jesús salía de orar, dice que le traían los enfermos. Wow, eso me hace a mí meterme más en oración. Antes me metía 2, 3 horas, hoy me voy a meter 10 horas orando. ¿Por qué? Porque he podido ver en la Biblia que entre más estoy en lo secreto con el Dios Todopoderoso, más autoridad hay en mi vida. Por eso es que ahora no echamos demonios. Por eso es que más bien los demonios se meten en la iglesia. Por eso es que la iglesia está en pecado, porque eso la iglesia está en adulterio, por eso es que la iglesia se fornica. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. Si hubiera autoridad, hubiera revelación. Los 3 dones de revelación funcionarían en la iglesia. La gente tuviera ojos abiertos. Diga, ojos abiertos. Juan, el apóstol Juan, dice que vio una puerta en el cielo y una voz que oía que hablaba con él y decía: te voy a mostrar las cosas que han de suceder. Y le mostró la cara de león. ¿Para qué? Para que le pudiéramos enseñar a la iglesia que la iglesia debe ser un ejército preparado, con arma, con espada, con arco, con hacha, mi hermano. Pero un ejército que no tiene arma va a ser destruido. Va a venir la tempestad y va a botar la casa, porque construyeron la casa sobre la arena. Pero si la iglesia está fuerte, va a venir la tempestad, va a soplar sobre la casa, va a soplar sobre tu finanza, va a soplar sobre tu vida, pero no la van a poder botar, porque van a estar fortalecidos en un simiente que se llama la roca, y la roca se llama Jesucristo, y Jesucristo es la palabra de Dios viva en la tierra, manifestándose en una iglesia diligente, en una iglesia del tercer día, en una iglesia, mi hermano, que resucitó de entre los muertos y conoció el poder de su fuerza, de aquella que levantó a Cristo y lo resucitó y lo sentó en el trono, en la diestra del Padre, y le dio dominio sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda fuerza y señorío de las tinieblas. Y Él le entregó ¿a quién? A la iglesia, que es su cuerpo, la cual lo llena todo en todo, mi hermano. La iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que levantarse y comenzar a hablar la palabra, comenzar a decretar la palabra, comenzar a estudiar la palabra, que la palabra sea una espada de doble filo, que penetre, que entre en tu corazón, que entre en tu vida, que la guardes aquí adentro, que no la olvides. El libro de Hebreos capítulo 1 nos habla de la autoridad que hay en la palabra. Él dice que habiendo hablado de muchas maneras por medio de los profetas, habló por medio de su Hijo. Qué tremendo eso. ¿Lo tenés ahí? Versículo 2. Y Él nos viene y nos habla por medio de su Hijo. Diga, por medio de su Hijo. Y en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escuche esto. ¿Cómo hizo Dios el universo? Léalo. Constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, la pregunta es, ¿cómo el Padre hizo el universo? Porque yo quiero que usted entienda el rema que hay aquí. Y algo que a nosotros se nos olvida es que la palabra es logos cuando está en la Biblia, pero es rema, es vida, es fuerza, es poder, es dominio, es unción cuando está dentro de aquí. Entonces vea esto. Vamos, y dice por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, escuche bien esto.
el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Wow. Nosotros estamos sostenidos, ¿por qué? Lo que los científicos no pueden descubrir, diga, por la palabra. Ahora, ¿quién es la palabra? Vamos a Génesis capítulo 1. Miren qué tremendo cuando la tierra dice que estaba desordenada y vacía y había un abismo, había tinieblas. ¿Qué había? Abismo, tinieblas y desorden. Pero Dios manda a su Espíritu Santo y su Espíritu Santo comienza a moverse de un lugar a otro sobre las aguas. ¿Qué estaba esperando el Espíritu Santo? Diga, la palabra. El Espíritu Santo no puede hacer nada sin la palabra. Usted nunca va a hacer nada si no suelta la palabra. Por eso Dios nos usa y nos dice, si tuviéramos la fe de Dios y le dijéramos a este monte, muévete, y creyéramos con el corazón, se movería y todo lo que dijéramos sería hecho. Pero ¿cuál es el problema en la iglesia? Que nos falta palabra. Y como no hay palabra en nosotros, no tenemos autoridad sobre principados, sobre dominio y sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19 dice el Señor que le dijo a sus discípulos: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza y señorío de las tinieblas. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué no nos levantamos? ¿Por qué no echamos fuera demonios? ¿Qué está sucediendo con la iglesia? ¿Por qué mi barrio está lleno de maras? ¿Por qué mi barrio está lleno de maldad? ¿Por qué mi barrio está lleno de ladronismo? ¿Por qué? Porque la iglesia sigue dormida. La iglesia está durmiendo y hoy el Señor le dice: tienes que levantarte, iglesia, porque te estoy mostrando una cara que es la cara del león, y nunca vas a poder pelear la batalla si no tienes palabra. Entonces, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y el Espíritu se movía sobre las aguas. ¿Dónde está el Espíritu de Dios hoy? ¿Dónde está? ¿A dónde? Yo quiero que usted lo grite, porque yo quiero que usted profetice. Yo quiero que usted decrete. Usted no sabe lo que estoy haciendo. Yo lo estoy sacudiendo porque el Señor me ha dicho que lo sacuda, porque este es el tiempo que esta iglesia en este lugar se va a multiplicar, mi hermano. Esta iglesia va a crecer y va a crecer si usted comienza ¿a qué? A creerle a Dios que el Espíritu Santo mora en usted. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? ¿Dónde vive el Espíritu Santo? ¿Qué está esperando el Espíritu Santo? ¿Y quién va a hablar la palabra aquí en la tierra? Nosotros. Por eso es que ya el pastor Luis no los vuelva a regañar. Porque si hay palabra en ustedes, no va a necesitar que el pastor lo regañe, sino que va a haber revelación en su vida. Usted va a traer, usted va a dar, usted va a servir. Ya les voy a mostrar todas estas cosas que van a suceder en la iglesia cuando la palabra, diga, cuando la palabra comience a salir como un río de mi boca. Diga conmigo: y Dios dijo, hágase la luz. ¿Y la luz qué? Se hizo. ¿Por qué? Porque había autoridad. Nosotros tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza y poder y señorío de las tinieblas, mi hermano. Pero la iglesia tiene que cambiar su cara, la iglesia tiene que cambiar su olor, la iglesia tiene que responder, la iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que abrir los ojos, mi hermano. Basta ya de tener una iglesia, Señor, con los ojos cerrados. Basta ya de tener una iglesia de limosna. Es una iglesia productiva, es una iglesia que se mueve con poder, es una iglesia
iglesia que arrebata con violencia, es una iglesia que no se deja quitar, que pelea por su casa, que pelea por su familia, que se para en la brecha, construyendo, trabajando, mi hermano, entrenándose. Hermano, dice, hermano, que en el libro de Nehemías estaban construyendo los muros con una mano trabajaban y con otra mano llevaban la espada desenvainada, mi hermano, porque ellos decían, vamos a construir la casa, pero algo que no podemos dejar que es eterno es su palabra. El libro de Daniel, capítulo 6, qué tremendo eso. Hubo un edicto del rey para que todo aquel que adorase al Dios Todopoderoso fuera encerrado y lanzado al foso de los leones. Daniel le llevaron el edicto, pero ¿qué hizo Daniel cuando le llevaron el edicto? Diga, Daniel, le entregaron el edicto, pero Daniel subió, diga, subió a los secretos con Dios. Abrió las ventanas de la casa, se puso de rodillas y comenzó a adorar al Padre en la mañana, al Padre en el mediodía, al Padre en la noche. Y vinieron aquellos bandidos y le dieron al rey, Daniel está adorando al Dios de los cielos, ha fallado al edicto. El rey era amigo de Daniel, pero no podía contradecir su palabra. Qué tremendo. Diga, el rey no puede contradecir su palabra. Escuche bien, diga, el rey no puede contradecir su palabra. Su palabra no regresará vacía. Jamás, diga, porque su palabra cuando es enviada ¿para qué? Para producir, para traer vida, para traer fuego, para traer sanidad, para traer revelación. Su palabra, la iglesia tiene que moverse con la cara de león, hablando en todo tiempo su palabra, meditando en todo tiempo su palabra, adorando con su palabra. Escuche bien esto, mi hermano, aquí va a haber una revolución, porque todos se van a armar hasta los dientes con su palabra. Usted no va a necesitar ser guiado porque vengan los profetas, sino que los profetas van a venir aquí y van a decirle a usted lo que Dios ya le dijo en lo secreto. ¿Por qué cree que la gente, mi hermano, anda confundida? ¿Por qué la gente anda corriendo de profeta en profeta, mi hermano? Yo le digo, yo soy profeta también, yo hablo profecía, yo declaro profecía. La gente busca al profeta como que si fuera un adivino. Yo no soy un adivino. Un hombre me dijo, dice el Señor que me des palabra. Y le dije, dice el Señor que estudies la palabra. Usted no es profeta. No, porque él quería que le dijera, Dios dice que te va a dar carro, Dios dice que te va a dar una mujer, Dios dice que te va a dar un hijo, Dios dice, no, Dios dice que medites en su palabra. Porque la palabra te va a dar autoridad, la palabra te va a dar poder. La palabra del profeta es un emuná. El emuná se recibe en alguien que cree, en alguien que está lleno. La profecía es para los hijos. Y Dios le está hablando a esta iglesia fuertemente que tiene que sacudirse el polvo, que tiene que levantarse, mi hermano. Porque créame, hermano, aquí son muy pocos los que están estudiando su palabra. Ya le vamos a medir el aceite. Diga, autoridad. Daniel lo mandaron a meter al foso de los leones. Diga, el foso de los leones. Cuando cayó al foso de los leones, dice que cerraron la puerta y la sellaron con la insignia del rey, con el anillo del rey. Nadie lo podía abrir. Qué tremendo eso, ¿verdad? Diga, cuando un rey habla. Diga otra vez, cuando un rey habla, se cumple la palabra. ¿Y usted quién es? ¿Y sabe por qué no se cumple la palabra en nosotros? Porque la decimos y dudamos. Y la duda es el peor enemigo que tenemos para tener autoridad. Yo quiero que entienda usted que el diablo va a trabajar con mentiras y con dudas.
Ellos se toparon, diga, ellos se toparon con la palabra viva. Una de las cosas, el diablo no te va a poder tocar si se encuentra contigo y tienes la palabra viva. Por eso Bartimeo estaba ahí pidiendo limosna. Pero es que tremendo Bartimeo. Pero oyó que Jesús andaba por ahí. Diga, la palabra. Andaba caminando con 2 piecitos. Porque la palabra se hizo carne para hablarnos y para decirnos, Bartimeo, te llegó el tiempo. Por eso Bartimeo dice que oyó a Jesús y comenzó a profetizar. Mire qué tremendo. Bartimeo comenzó a hablar la palabra. Él dijo, hijo de David, palabra de Dios, ten misericordia de mí. La gente no lo quería dejar entrar, los discípulos no lo querían dejar pasar, las multitudes no lo querían dejar entrar, porque a un ciego, mi hermano, no se le dejaba entrar así nomás. Un ciego tenía que ir agarrado con alguien. Un ciego se distinguía porque tenía una capa vieja. Pero ese día Bartimeo comenzó a decretar, hijo de David, ten misericordia de mí, y se quitó la capa. ¡Wow! Se quitó la capa. Y cuando se quitó la capa, Dios mío, él estaba decidido a tener autoridad sobre la ceguera. Por eso cuando corrió a Jesús, Jesús dijo, tráiganlo, no déjenlo pasar, no lo detengan. ¿Y saben lo que le preguntó a Jesús? Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y el grito del cielo salió de la iglesia de Jesús. Quiero ver tu palabra hecha vida en mí. Wow. Diga, y al instante, Bartimeo comenzó a ver. Diga, la palabra me va a dar autoridad de león de la tribu de Judá. Qué tremendo. Y voy a terminar con esto porque no vamos a poder dar lo demás. Pero lo que le quiero decir, vamos a irnos al libro de Josué. Con eso voy a cerrar. Porque yo quiero que usted vea lo poderoso que es esto. Mire, hermano, si esta enseñanza para darla, yo la doy en 3 días. Son 3 días metidos, sumergidos, mañana y tarde. Y créame, trae cambios a una iglesia. Trae cambios. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dios va a hacer algo poderoso con ustedes. Josué, capítulo 1. Escuche bien, voy a cerrar con esto. ¿Por qué Josué tuvo autoridad sobre los pueblos? Amorreos, heteos y todos los feos. ¿Por qué los conquistó? ¿Qué había en Josué para poder conquistar ese pueblo? Diga, Josué, número 1, ya había salido del desierto. Ahora Josué estaba en la tierra de la conquista. Yo quiero que entiendas esto, que la tierra que fluye leche y miel, no es que tú vas a ir ahí y vas a tomar la leche y la miel y vámonos para Hawái. No. Vas a tener que conquistarla. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, escuche, servidor, guarde esa palabra. Diga, servidor. Que no voy a tocar ese tema porque es la cara del becerro.
que algo que a la iglesia le falta es ser un becerro. Hoy toda la gente quiere autoridad. Hoy todo el mundo quiere ser apóstol. Todo el mundo quiere ser pastor. Todo el mundo quiere ser gerente de compañía de un solo. Pero no quieren tener la cara del becerro. Diga, Josué era un servidor. Y le dijo, mi siervo, adelante, ahí está, mi siervo Moisés ha muerto. Diga, mi pasado ha muerto. Yo ya no puedo vivir en mi pasado. Todo lo que me pasó anteriormente, ya pasó. No tengo que ni recordarme de ello. La Biblia dice que no hablemos de las cosas viejas, que no las traigamos a memoria, que hablemos de las cosas que nos traen vida. Por eso Dios le habla a Josué y le dice, Moisés ha muerto.